aquí en el Salmo 86, el salmista llega a Dios en una condición muy angustiante, lleno de mucha preocupación, mucha tristeza, y está orando y clamando a Dios con confianza. Es importante la confianza porque nos anima a seguir orando, nos ayuda a esperar hasta que recibimos la respuesta de Dios. Cuando un creyente no tiene confianza, lleno de dudas, ¿escuchará Dios mi oración? ¿Está al tanto de lo que estoy pasando? ¿Va a contestar, a hacer algo a mi favor? Cuando está lleno de dudas, tienden a rendirse en la oración, dejar de orar y no perseverar en la oración. Y Dios nos anima a perseverar siempre en la oración, y necesitamos confianza. Él estaba en una condición muy angustiante, y sin embargo él expresó confianza en Dios. Primero, él tenía confianza porque tenía una relación con Dios. Él era un hijo de Dios. Mire lo que dice en versículo 2, lo que dice: guarde mi alma, porque soy piadoso. Él era un hijo de Dios y tenía una relación permanente con Dios. Él decía: yo soy piadoso. La palabra piadoso es similar a la palabra en el Nuevo Testamento, porque yo soy santo o un santo. Dos aspectos de la palabra. En primer lugar, él era un hijo de Dios apartado. La palabra simplemente significa apartado. Y cuando uno llega a ser un hijo de Dios, es un santo. Generalmente la gente piensa que un santo es una persona que es muy santo en su forma de vivir, y después de mucho tiempo de sacrificio hasta a una santo. Y hay algunos pocos santos en el mundo, algunos piensan. Pero ¿sabe lo que Dios dice? Dios dice que el verdadero hijo de Dios es separado, es apartado de los ídolos, de los que no son salvos, apartado para Dios, y cada uno es un santo. Aparte de cómo vive y cómo es, si es perdonado de sus pecados, es un santo. Dice en el libro de Efesios, Pablo escribió a los Efesios, y él dijo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A todos los santos, a todos los hijos de Dios, todos que han invocado el nombre de Dios, que son salvos y apartados y separados de los incrédulos. Somos santos. El salmista reconoció que era un hijo de Dios, que era piadoso como hijo de Dios, y invocaba el nombre de Dios para que Dios obre a su favor. Él decía que era menesteroso. Esa palabra no usamos mucho en nuestro vocabulario, pero la palabra menesteroso simplemente significa que tenía una gran necesidad. Estaba afligido, estaba sumamente triste y preocupado y angustiado. Y él está clamando a Dios diciendo: yo soy piadoso, soy un hijo tuyo. Por favor, obra a mi favor y ayúdame en esta situación. Si somos hijos de Dios, debemos vivir piadosamente, deberíamos vivir en santidad, en obediencia a Dios. Pero como hijo de Dios, cada uno podemos llegar a la presencia de Dios y pedir la intervención de Dios en cualquier situación. Ahora, sí, también la palabra piadoso significa uno que pone en práctica, viviendo en obediencia y piedad.
a veces cuando no estamos obedeciendo a Dios, nos se apodera el miedo, el temor, la culpa, y sentimos, uy, me porté mal o desobedecí a Dios o hay pecado en mi vida, y uno tiene miedo de acercarse a Dios. Pero ahora, aún en esas circunstancias, podemos pedir perdón a Dios y podemos llegar a su trono de gracia pidiendo perdón y la limpieza de nuestros pecados, y por ser hijo de Dios podemos esperar una respuesta de Dios. Dice en el libro de Hebreos, y cuando uno lee Hebreos, uno descubre que los hermanos a los cuales el escritor de Hebreos escribía estaban desobedientes a Dios, estaban fríos espiritualmente. El escritor remarca el hecho de que ellos deberían ser maestros de la palabra, pero han quedado en el crecimiento. Deberían enseñar a otros, pero ellos necesitaban repasar a viviendo, digamos, ese fe que ellos tenían, que ellos estaban alejándose de a poco de Dios y estaban desobedeciendo a Dios, alejándose de congregarse, y tenía que corregir muchas cosas en ellos. Sin embargo, Él les dijo en capítulo 4 a esos creyentes desobedientes, débiles y inmaduros, decía: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él animaba a los creyentes a acercarse a Dios confiadamente. El salmista en Salmo 86 decía: soy piadoso, soy un hijo tuyo. Estaba intentando vivir piadosamente en santidad, y por eso él tenía confianza, acercándose al trono de Dios, pidiendo que Él intercediera. Él en el Antiguo Testamento se acercaba a Dios por fe, y en el Nuevo Testamento podemos acercarnos a Dios por fe. Como él reclamaba su relación con Dios, que era un hijo de Dios apartado por el pacto que Dios había hecho con Abraham, él seguía la ley y decía: yo soy uno de tus hijos. Nosotros podemos acercarnos a Dios en el nombre de Jesucristo, en nombre del nuevo pacto, y recurrir a Él y pedirle a Él que Él obre a nuestro favor. Ahora, cuando te acercas a Dios, te acercas confiadamente, que sos un verdadero hijo de Dios. Si no sos un hijo de Dios, sos religioso nada más, entonces uno no puede acercarse con fe y con confianza. Pero si tenemos el perdón de los pecados y tenemos a Cristo como nuestro Salvador, podemos acercarnos con seguridad, con confianza, clamando a Dios que Él interceda en cualquier situación en nuestra vida. Él razonaba con Dios, casi demandando a Dios que Él obre a favor de Él. Uno ve en este pasaje, en este salmo, que Él está continuamente repitiendo una palabra, tratando de pedir a Dios que Él obre. La palabra es ¿por qué? Mire, en el versículo 1 dice: inclina, oh Jehová, tu oído, y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso
Versículo 3. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Él dice en versículo 5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Y sabe que repite esa palabra, ¿por qué? 14 veces en estos 17 versículos. Está pidiendo y clamando a Dios, esperando una respuesta y clamando a Dios, por favor, ¿por qué deberías obrar a favor mío, tu hijo? Si somos hijos de Dios, podemos llegar a la presencia de Dios y pedir que Él obre, clamando a Él, reclamando a Él que Él obre, llevando las promesas de Dios a su presencia. Familiares que nosotros amamos, podemos decir, Señor, por favor, salva a mi hijo, salva a mi esposo, mi esposa, salva a mi pariente. ¿Por qué? Porque tu palabra dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Tenés una necesidad de que Dios supla algo material o lo que fuera? Señor, por favor, supla esta necesidad material. ¿Por qué? Porque tu palabra dice, busca primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Por qué podemos reclamarlo? Porque somos hijos de Dios. Padre, por favor, obra en mi vida, obra en la vida de fulano de tal, clamando a Él, reclamando a Él. El salmista tenía confianza que Dios está escuchando. Él es un hijo de Dios y razonaba con Dios, clamando a Él. Él oraba específicamente en estas peticiones, vez tras vez, pidiendo a Dios que Él obre. Cuando nosotros oramos a Dios, oremos específicamente por las necesidades que nosotros tenemos delante de Dios. ¿Alguna tristeza? ¿Alguna necesidad? ¿Alguna alma que necesita a Cristo? Clama a Dios y razona con Dios y pídale a Él que Él esté obrando. El salmista tenía confianza por su relación con Dios. Pero también, número 2, él tenía confianza porque él conocía el carácter de Dios, la persona de Dios. Ahí tenía él confianza. Miren en el versículo 8 lo que él decía. Justo nuestro hermano leyó de otro salmo, hablando de la grandeza de nuestro Dios, que Él es superior y mayor que cualquier otro Dios, palabra minúscula, ¿no? Versículo 8 dice, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Y es interesante que el salmista usó en todo este salmo 3 palabras distintas acerca de Dios, o 3 nombres distintos de Dios. Usó el nombre Jehová, el yo soy, que siempre existía. Usó el nombre Dios, que es Elohim. Usó el nombre Señor, que es Adonai, el Creador, el Todopoderoso. Él conocía la persona de Dios, el carácter de Dios, cómo era su poder, su conocimiento. Las hermanas están estudiando características de nuestro gran Dios en este año, en la reunión de las mujeres. Qué lindo tema y qué lindo Dios. No es un hombre viejito ahí lejos, débil, limitado. Es un hombre poderoso,
que conoce todo, cada detalle de tu vida, cada necesidad, conoce lo que está pasando en este mundo y responde a la oración de sus hijos, y podemos llegar a ese Padre Celestial que es todopoderoso con confianza. A veces el creyente actúa o habla como si Dios no conociera lo que estaba pasando. Escuchen la oración de algunos hermanos. Están orando a Dios y están explicando a Dios la situación, como si no supiera, como si no entendiera lo que está pasando, con muchos detalles. Tú sabes, Señor, cómo me habló el otro día y me sentí muy mal, y cómo actúo y cómo piensa esa persona. Hermanos, no tenemos que explicar a Dios la situación. Él todo conoció cómo iba a pasar la situación aún antes de que pasó. Podemos simplemente presentarnos delante de Dios con confianza, expresando nuestra confianza en su amor, en su misericordia, en su perdón, en su persona. O sea, Dios conoce que es un Dios perdonador. Versículo 5 dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Dios no tiene favoritos, hermanos. No es que Él muestre misericordia a alguno de sus hijos favoritos, los especiales, los que le caen bien. No, Él muestra su misericordia a todos. Y de por sí la misericordia es perdonar a otro cuando realmente no lo merecen. ¿Pero por qué lo perdona? Porque hacen lo que Él dice: humillaos delante del poderoso mano de Dios. Todo aquel que confiesa el pecado, Él los perdona. ¿Por qué? Porque Él es bueno. No es malo. No es ahí mirando con una actitud crítica, esperando que uno se equivoque. Ah, sácate, sácate, sácate. ¿Por qué? Porque me desobedeciste. Porque hiciste algo que estaba mal. Es uno lleno de misericordia, que ama a sus hijos. El salmista sabía eso, por eso tenía confianza. Si vos no tenés un buen concepto de la persona de Dios, o tenés un concepto de Dios que es como un ser humano, entonces por ahí no vas a tener confianza. Vas a acercarte a Dios: bueno, Señor, no quiero molestarte, yo sé que no soy importante, y uno puede dar excusas. Hermanos, cada uno de sus hijos son sus hijos. Él los ama, Él los aprecia, Él quiere tener una relación personal con cada uno de sus hijos. Tenemos que conocer a Dios. El salmista lo conocía, entonces tenía confianza cuando él se acercaba a Dios. Él pasó mucho tiempo huyendo de la presencia de Saúl. Y en ese tiempo de huir de la presencia de Saúl, David vio la mano de Dios protegiéndole. Cuando estaba a un solo paso de la muerte, Dios intervino de alguna manera y lo preservó. Y si somos honestos, hermanos, mirando a nuestra vida, podemos ver muchas veces cuando Dios suplió cuando necesitaba algo, cuando Dios intervino en alguna situación, nos bendijo cuando realmente no merecíamos la bendición de Dios, y podemos ver la mano de Dios, su protección, su bendición en nuestra vida. Miren atrás en su vida cómo Dios ha obrado. No se olviden de su misericordia, no se olvida de sus beneficios, de sus bendiciones. Acuérdense cómo Dios ha obrado y acuérdense de su persona. Debemos confiar
en Dios. Es muy difícil confiar en Dios cuando ignoramos su verdadera persona y cuando pensamos que Dios actúa como actúan los seres humanos. Los seres humanos a veces somos muy impacientes, a veces no somos muy misericordiosos, a veces amamos más a nosotros que a otros y tomamos decisiones que reflejan ese amor hacia nosotros. Dios no es así. Él no es egoísta, no es orgulloso, no es impaciente. Él prometió seguir a Dios y pidió que Dios le librara de todas sus angustias. Es un Dios perdonador. Dios es bueno, como en el versículo 5. Él tenía confianza porque tenía una relación con Dios. Él tenía confianza porque conocía a Dios, su persona, cómo era Dios. Y tenía confianza, él confiaba en el testimonio de Dios. Estaba clamando a Dios por su situación, sus enemigos que le estaban atacando, y estaba pidiendo y clamando a Dios que interviniera para ayudarle por el testimonio que daría a los demás. Uno se ve en la vida de David. Durante mucho tiempo él estaba muy preocupado del testimonio y de la reputación de Dios. Es uno de los temas que más me impacta cuando él enfrentó a Goliat. Cuando enfrentó a Goliat, él decía: ¿quién es este filisteo? ¿Quién es este hombre incircunciso, este hombre que no ama a Dios, desafiando al pueblo de Dios? ¿Quién va a defender la reputación, el nombre de Jehová Dios? Eso es lo que le preocupaba. El versículo 14: oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, y conspiración de violentos ha bajado mi vida, y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, y grande misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien, y véanlo los que me aborrecen. Muestra tu poder para tu testimonio, para exaltar el nombre tuyo delante de los que me atacan y me quieren destruir. Muéstrales tu poder en mi vida. Muéstrales este testimonio. Él tenía enemigos llenos de soberbia, de egoísmo, orgullo, y él quería que Dios interviniera protegiéndole. El hijo de tu siervo, en la Biblia, ser siervo en una casa, cuando uno tenía hijos, muchas veces esos hijos tenían una lealtad especial para el amo. En Génesis capítulo 14 dice que Abraham, por ejemplo, salió a buscar a Lot y sacarlo y liberarlo a él, y tenía 318 hijos de siervos que estaban dispuestos a poner su vida ahí para salvar el sobrino de su amo, porque lo amaba, lo respetaba a él. David estaba diciendo: yo soy tu siervo. Sierva. Tenía una lealtad hacia Dios, un amor hacia Dios. Su madre le había enseñado acerca de Dios y la palabra. Siendo un fiel siervo, reclamaba a Dios: por líbrame de esos ataques de esas personas. Y tenía confianza
en base de su deseo de tener un buen testimonio, de glorificar a Dios, que Dios iba a intervenir. Hermanos, cuando clamamos a Dios, no por razones egoístas, no pensando en nosotros, realmente clamamos a Dios porque queremos que Dios sea exaltado, que Él sea glorificado, que su nombre se defienda. Podemos confianza. Podemos confiar en Dios que Él va a obrar. Él desea glorificar su nombre. Cristo mismo, cuando Él fue a la cruz, cuando Él estaba en el jardín de Getsemaní, Él decía, glorifícame a mí para glorificarte a ti. Eso fue su deseo, glorificar a Dios. Si tenés ese deseo de que otros conozcan a Dios, que tengan la misma relación que tenemos nosotros por conocer a Dios, con Él podemos ir a Dios con confianza. Si vamos con ideas egoístas, orgullosas, pensando en nosotros, clamando a Dios que Él interviera porque no merezco o no debe ser así, entonces por ahí uno no responde o recibe una respuesta. Pero si uno va para glorificar a Dios, para levantar el nombre de Dios, Él va a obrar. Podemos tener confianza. El salmista tenía esa confianza y Dios quiere que tengamos confianza. Dice en Santiago 1, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dios no quiere que seamos de doble ánimo, que llegamos a Dios cruzando los dedos. Señor, por favor, ayúdame, espero que me ayude, que intervenga. Él quiere que lleguemos con confianza, sabiendo que tenemos una relación con Él, somos hijos de Dios. Obligación, beneficio para bien el carácter, la persona de Dios. Es un Dios misericordioso, un Dios poderoso, conoce todo, un Dios bueno, un Dios perdonador, pero también confianza por el testimonio de Dios, queriendo exaltar a Dios y que otros conozcan a Dios y exalten a Dios por medio de la obra de Dios en nuestra vida y en respuesta a nuestra oración. ¿Tiene confianza? Aquí podemos seguir el ejemplo del salmista para tener confianza en nuestra vida de oración. Vamos a orar al Señor.